Qué gusto que nos estén acompañando en esta mañana. Que mi Dios los bendiga, que mi Dios los acompañe. Envío un cordial saludo para nuestros hermanos que ya están aquí listos para iniciar con el estudio de la palabra del Señor. Bienvenidos. Un saludo para Yolanda, para Luis, así aparece allí, para Tango, de allá de Perú, también Margarita, para Dali, María Isabel, Carmen Gutiérrez y Airam. Que Dios los bendiga. Un cordial saludo de aquí de Nanchital, Veracruz, México. Vamos a orar para iniciar con nuestro estudio de la lección de escuela sabática. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta mañana te damos gracias. Mira que la semana está por terminar. Hoy es el último día de actividades que tenemos. Más de algún hermano se está preparando probablemente para ir a trabajar. Más de algún hijo tuyo está preparando el desayuno, se está alistando para sus compromisos del día a día. Que tu Santo Espíritu los pueda acompañar. Que tu Santo Espíritu los bendiga. Que tu Santo Espíritu esté a su lado, mi Dios. Que sea tu poder el que nos guíe hoy y nos ayude a tomar buenas decisiones. Si alguien está a punto de tomar buenas decisiones, que tu Santo Espíritu le guíe, le dé sabiduría. Bendice a nuestros hijos. Nuestros hijos también toman decisiones. Hay muchachos, probablemente sus padres no saben que están en algún vicio, en algún hábito equivocado. Pues en el nombre de Jesús, Señor, por favor. En el nombre de Jesús te pido que tú los liberes de los vicios, de los hábitos equivocados. También oramos por la familia que pudiera estar enferma, que pudiera estar triste, preocupada, angustiada. Oramos por ellos, Señor. Que tu Santo Espíritu sea el que los bendiga, sea el que los dirija, Señor, por favor. Gracias, muchas gracias porque nos amas. Muchas gracias porque tú estás al pendiente de nosotros. De verdad, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar a nuestro resumen de la lección de escuela sabática. Nuestro resumen o la lección de escuela sabática se titula El pacto en el Sinaí. El pacto en el Sinaí. Éxodo 19:4. Éxodo 19:4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. El pacto del Sinaí. El pueblo de Israel había vivido en Egipto durante 430 años. 430 años había estado viviendo allí en Egipto, y allí en Egipto le habían enseñado a los israelitas una religión que enseñaba que la salvación se podía comprar con obras humanas. Repito, allí en Egipto se les había enseñado a ellos una salvación que se puede comprar con las obras humanas. Sí. Por eso Israel perdió de vista quién era en realidad Dios. Porque allí aprendió, allí le enseñaban que la salvación se ganaba por obras. Es más, creían que la obediencia a Dios era su salvación y que la redención surgía de los méritos propios, no de su relación personal con Dios. Miren lo que estamos viendo aquí, mis amados, que la obediencia, creían que la obediencia a Dios era su salvación y que la redención surgía de los méritos propios, no de su relación personal con Dios. Allí tenemos un problema que incluso nos llegan
hasta nuestros días. El creer que por nuestras obras o por la obediencia vamos a obtener la salvación. Ahora, como un águila enseña a sus polluelos a volar, así también Dios le enseñó al pueblo de Israel con sus afiladas garras de la gracia. El águila eterna de las montañas sacó al aguilucho hebreo del altivo nido de la opresión egipcia. Oh, qué interesante, qué maravilloso. Así como el águila saca a sus polluelos del nido para enseñarles a volar, así también Dios tuvo que sacar, que liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, donde habían estado 430 años. Ahora es interesante cómo el pueblo de Israel, al llegar al Mar Rojo, tuvo pánico, tuvo miedo. Y allí nuevamente el águila, que es aquí representado, que no es otro sino Dios, Dios es representado por el águila, entonces también les mostró un camino de salvación. Entre el desierto y el Mar Rojo, Dios le dijo, avancen, avancen porque ustedes van a ser hoy liberados y nunca más sabrán de estos egipcios. Qué maravilla que Dios como águila nos muestre, mis amados hermanos, que tiene un especial interés en nosotros. Dios tiene un especial interés en nosotros. Dios tiene un especial interés en nosotros. Y el águila es una ilustración de cómo Dios nos trata con cuidado, cómo vigila nuestros pasos hasta que aprendemos a volar. Entonces Él sigue conduciéndonos, sigue a nuestro lado. Y nosotros llegamos al diseño de la salvación. En el diseño de la salvación nosotros observamos algo interesante. En el diseño de la salvación nosotros encontramos que el pueblo de Israel estaba vendido en Egipto. Y observamos que un esclavo se hacía en Egipto, porque sus deudas eran muchas a pagar, y entonces él se vendía a sí mismo. Él se vendía por decisión propia, Israel no tenía ningún pariente cercano tenía, aparentemente. Sin embargo, mis queridos hermanos, Éxodo 6:6 nos muestra que Dios decidió ser su pariente cercano a través de Cristo Jesús. Dios decide ser su pariente cercano a través de Cristo Jesús. Y cuando nosotros vemos que es un pariente cercano, que el pariente cercano puede liberar, puede comprar a un esclavo, gloria a Cristo Jesús. El pariente cercano que es Cristo Jesús decidió llegar hasta nosotros para liberarnos, para comprarnos en 4 pasos ese pariente cercano. En 4 pasos, ese pariente cercano que es Cristo Jesús decidió liberarnos en cuatro pasos. ¿Por qué? Porque encontramos que la palabra hebrea para redención nos dice que Jesucristo vino a la tierra para localizarnos en medio de nuestra depravación y para inspeccionar personalmente nuestra esclavitud a Satanás. Jesús, como pariente cercano, como nuestro redentor, vino para localizarnos en medio de la desgracia, en medio de la miseria, y vino para ver cómo nos iba en nuestra esclavitud a Satanás. Qué interesante. Jesús llegó para inspeccionar. Jesús llegó
para localizarnos. A ver, ¿dónde está Nemorio? ¿Dónde está Nemorio? ¿Dónde está Nemorio? Qué interesante. Qué interesante. Jesús hizo eso por ti y por mí. Llegó para inspeccionar dónde estábamos esclavizados por Satanás. Nos localizó y llegó al lugar para inspeccionar nuestra esclavitud. Ahora también encontramos que Jesús no solo vino para inspeccionar nuestra condición. No. Jesús no vino únicamente para inspeccionar nuestra condición. Vino para alejarnos permanentemente del poder de Satanás. Jesús vino para alejarnos permanentemente del poder de Satanás, así como sacó por completo y lo alejó al pueblo de Israel de Egipto. También Dios nos libera permanentemente del poder de Satanás, Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en el nombre de Dios. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús, mis amados hermanos. Hoy podemos ser liberados de todos los hábitos del poder de Satanás, porque Cristo Jesús nos aleja permanentemente si nosotros se lo permitimos. No solamente nos aleja permanentemente, sino que Jesús también estaba tan comprometido a liberarnos del dominio de Satanás que estuvo dispuesto a pagar el precio del rescate con su propia sangre. Cuando Jesús llega para liberarnos a nosotros de la esclavitud, Satanás le dice, tú no te los puedes llevar. Es cierto, tú los quieres alejar permanentemente de mí, pero tú no te los puedes llevar. Tienes que pagar el precio. Tengo que pagar el precio, sí. Tú tienes que pagar el precio. Tú tienes que pagar el precio. ¿Y cuál es el precio? Vida por vida. Vida por vida. Si tú quieres llevarte a estos hijos tuyos que los amas demasiado, tú tienes que pagar el precio. El precio, sí. Vida por vida. Vida por vida. ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué interesante! Satanás le dijo, tú tienes que morir. Si tú quieres llevarte a estos pecadores, tú tienes que morir. ¿Mueres tú o mueren ellos como esclavos? Y gloria a Cristo Jesús, que Él estuvo dispuesto a morir por nosotros. Gloria a Cristo Jesús. Él estuvo dispuesto a morir por nosotros, a dar su vida por nosotros. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Como redentor estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por mí. Y todavía preguntas si vales para Dios. Y todavía me pregunto yo si soy importante para Dios. Y todavía me permito que Satanás me humille diciendo que Dios no me ama, que Dios no me va a salvar, que Dios ya no va a perdonar mis pecados. Y todavía me atrevo a dudar del amor inconmensurable de Dios. Usted no tiene el derecho de dudar del amor de Dios. Él lo demostró en la cruz del Calvario, pagó el precio del rescate de su vida, de la vida de usted, de mi vida. Todavía me pregunto si Dios me ama. Qué injusto es el ser humano. Qué injusto es el ser humano. Seguirá pensando así el ser humano hasta que Dios llegue y lo libere, hasta que el ser humano permita, hasta que el ser humano quiera salir de la esclavitud del pecado. Finalmente, Jesús decidió liberarnos permanentemente del dominio de Satanás. No solamente nos liberó por completo, Jesús nos restauró. Jesús nos restauró a la posición de ser llamados hijos de Dios. Él nos restauró completamente y nos hizo coherederos de Dios. Repasemos. Él nos localizó. Él llegó para ver en qué situación estábamos como esclavos. Él decidió alejarnos permanentemente del poder de Satanás. Estábamos en medio del pecado, en medio de la desgracia. Y cuando él dijo, yo quiero llevarme a este esclavo,
Satanás le dijo, tú tienes que pagar el precio. Alguien tiene que morir. Y Jesús dijo, yo muero, estoy dispuesto a morir. Estoy dispuesto a morir. Y murió por nosotros. Ahora, él se lleva un esclavo libre ahora a casa. Lo deja libre. Pero el cuarto paso en este diseño de la salvación que encontramos aquí, al ser Jesús nuestro Redentor, ¿saben cuál es el cuarto paso? Es que Jesús no quiere esclavos. Él quiere hijos. Él busca hijos. Hijos que lo adoren libremente. Hijos que lo adoren libremente. ¿Me está escuchando usted? Hijos que lo adoren libremente. Gloria a Cristo Jesús. Él está buscando hijos que lo adoren libremente. Gloria a Cristo Jesús. Hijos que lo adoren libremente. Bendito sea el nombre de Dios. Miren qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a Él tampoco le conoció. Jesús llegó para hacernos sus hijos. Hoy yo soy hijo de Dios, no porque soy bueno, no porque me porto bien, no porque hago las cosas buenas, sino porque Jesús decidió hacerme su hijo. Él me restauró. Y al Él dejarme libre de la esclavitud, yo dije, Señor, acepto ser tu hijo. Acepto ser tu hijo. Yo te pregunto, ¿tú también aceptas ser hijo de Dios? ¿Tú también aceptas ser un hijo de Dios? ¿Aceptas ser un hijo de Dios? Entonces, si tú aceptas ser un hijo de Dios, ¿estás listo para hacer el pacto del Sinaí? El pacto del Sinaí. En el pacto del Sinaí había tres elementos o aspectos fundamentales que Jehová reveló al dirigirse al pueblo de Israel. El primer elemento de este pacto era el deseo expresado por Dios de hacer de la nación hebrea una posesión entrañable. ¿Sí? Algo, una nación especial. El segundo aspecto de ese pacto era que Jehová planificó hacer de Israel un reino de sacerdotes. Sí, un reino de sacerdotes. O sea, cada israelita de una forma u otra debía funcionar como agente sacerdotal de Dios para llevar bendiciones a las naciones de todo el mundo y atender sus necesidades. Sí, ese pacto de Sinaí era un pacto de gracia. Era un pacto de gracia. Porque Dios primero nos liberó de la esclavitud, porque Dios primero liberó al pueblo de Israel de la esclavitud y entonces los hizo salvos. Pero al ser salvos, Dios le dijo, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Yo quiero que ustedes permanezcan salvos. Yo quiero que ustedes permanezcan salvos, pero también que ustedes le cuenten a otros lo que yo he hecho por ustedes. Yo quiero que ustedes sean mis sacerdotes, para que a cualquier persona le muestren mi amor, le muestren mi misericordia. El tercer elemento de este pacto se enfocaba en el plan de Jehová para que Israel llegara a ser una nación santificada. En esencia, el Israel del pacto de gracia se convertiría en una entidad santa, en una entidad santa. Pero ¿saben algo? Aquí en este punto es importante lo siguiente, recordar lo siguiente. Dios se atreve a hacer un pacto con el pueblo de Israel, sabiendo que el pueblo le va a fallar poco tiempo después. Dios se atreve a hacer un pacto con Israel, a pesar de que sabe que el pueblo le va a fallar tiempo después. Cuando yo analizo esto, yo a veces intento presentarle a los miembros de iglesia y les digo, hermanos, porque hay personas que no quieren entregarse a Jesús, porque dicen, es que yo no le quiero fallar a Dios, es que yo ya no le quiero fallar a Dios. Espera, por favor. Cuando nosotros analizamos Éxodo 19 en adelante, al 24, encontramos que Dios hace un pacto con el pueblo. Pero también encontramos que mientras
Moisés se va al monte Sinaí para recibir las ordenanzas de Dios, encontramos que el pueblo se desespera y hace un becerro de oro. Y a través de Aarón, el pueblo adora a ese becerro de oro. Eso es lo que a mí me sorprende. Que sabiendo Dios que nosotros le vamos a fallar, Él se atreve a hacer pactos con nosotros. Él se atreve a hacer pactos con nosotros. Él se acuerda que somos polvo. No justifica nuestros pecados. De ninguna manera justifica nuestros pecados. Pero somos sus hijos que rescató de la esclavitud. Somos sus hijos que Él rescató de la esclavitud. Y como somos sus hijos, Él, a cada momento que fracasamos, a cada momento que caemos, Él nos ofrece una nueva oportunidad. Él nos ofrece una nueva oportunidad. Sí, escuchó bien. Él nos ofrece una nueva oportunidad. Hoy podemos darle gracias a Dios. Hoy podemos bendecir su nombre, porque en lugar de creer de que el pacto del Sinaí es un pacto de obras, es un pacto que me enseña que si yo guardo voy a ser salvo. No, querido, no, nunca. Es imposible que nos salvemos por nuestras propias obras. Porque tú eres un esclavo, porque yo era un esclavo, porque yo soy un esclavo de mis pecados, hasta que Cristo llegue y me libera. Y cuando Cristo llegue y me libera, entonces Él me dice, ahora eres libre. Ahora eres libre. Y al ser libre, yo puedo hacer que tú seas mi hijo nuevamente. Yo digo, sí, Señor, yo quiero ser tu hijo. Yo quiero servirte para siempre. Yo quiero servirte para siempre. Gloria a Cristo Jesús. Dios e Israel. Dios e Israel. Y ahora, si ciertamente escuchas mi voz y guardas mi pacto, serás para mí un tesoro especial sobre las naciones, porque toda la tierra es mía, y serás para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo. El evangelio es la ley desplegada, ni más ni menos. El evangelio es la ley desplegada, ni más ni menos. La ley señala a Cristo. Cristo señala a la ley. La ley señala a Cristo. Cristo señala a la ley. El evangelio llama a los hombres al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Del pecado. ¿Y qué es el pecado? Es la transgresión de la ley. Por lo tanto, el evangelio llama a los hombres a volver a la obediencia a la ley de Dios. Sí. Una vez que yo soy salvo, una vez que yo acepto la salvación de Dios, una vez que yo acepto la salvación de Dios, entonces Jesús me dice, mira, vuelve a la obediencia de la ley. Pero yo obedezco ahora a esa ley como resultado de mi salvación, no para ser salvo, sino como resultado de la salvación grande y extraordinaria que Cristo Jesús me ha ofrecido. Bendito sea el nombre de Dios. Oh, mis amados hermanos, nadie se va a salvar a menos que acepte a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, como su Redentor. Sí. Hoy podemos ser salvos por la gracia de Cristo Jesús. Pero una vez que aceptamos la gracia de Cristo Jesús, entonces nosotros guardamos la ley de Dios. Promesas. Si la fe y las obras pudieran comprar el don de la salvación para alguien, entonces el Creador estaría obligado ante la criatura. Si la fe y las obras pudieran comprar el don de la salvación para alguien, entonces el Creador estaría obligado ante la criatura. Pero Dios nos amó sin compromiso. Dios decidió amarnos de manera libre. Por lo tanto, si tú pudieras ser salvo por tus obras, Jesús no tendría que haber venido a morir. Dios estaría comprometido a salvarte, pero no ocurrió así. Dios nos salvó
sencillamente porque nos ama, porque su sueño es vivir contigo por toda la eternidad. En otras palabras, no es fe y obras, no es fe y obras, no es ni fe ni obras, es una fe que obra, es una fe que obra. Revelamos nuestra fe mediante nuestras obras, porque las obras fortalecen la fe. Si tú y yo creemos que somos salvos, entonces nuestra fe obrará, nuestra fe obrará, una fe que obra. Esta mañana, en el nombre de Jesús, podemos decirle gracias, Dios, por tu salvación tan grande y extraordinaria. Acepto tu salvación, te acepto como mi redentor, te acepto nuevamente la invitación que me haces de ser tu hijo. Te acepto como mi redentor. Gracias porque me restauras. Gracias porque me restauras. Esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, entonces, ¿quieres darle gracias a Dios por tan grande salvación? Porque ese pacto del Sinaí también nos recuerda que Dios primero nos salvó. Y al salvarnos nos invita a volver a la obediencia de la ley de Dios. Vamos a orar. Padre de amor, gracias te damos. Sí, muchas gracias te damos porque tú estás con nosotros. Gracias por tu salvación. Gracias por tu perdón que nos ofreces. Hoy te pedimos que nos liberes de la esclavitud del pecado en la que Satanás nos tiene agobiado. Libéranos, Señor. Libéranos. Y ayúdanos a ser obedientes como tú quieres. Ayúdanos a seguir obedeciendo tu ley, porque tenemos una fe que obra. Tenemos la confianza en ti, pero somos personas obedientes porque ya somos salvos, porque somos salvos. Ayúdanos a creer eso, Señor, que solo obramos las cosas buenas porque somos salvos. Y además es resultado de nuestra relación contigo, porque tú obras en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que mi Dios los bendiga en este día de preparación, que mi Dios los acompañe. Soy Nemorio Machucho González y como siempre les deseo lo mejor de lo mejor. Hasta mañana, si Dios así lo permite.